Bienvenidos y bienvenidas. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Industrias mineras y petroleras de Ecuador. También estaremos hablando acerca de la manufactura. Las industrias mineras y petroleras de Ecuador. Es importante mencionar que Ecuador tiene una larga historia de extracción de recursos naturales, desde la minería de oro en la época precolombina hasta la explotación petrolera que se da en la actualidad. Estas industrias han desempeñado un papel importante en la economía del país, pero también han planteado desafíos ambientales y sociales. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la historia de la minería a través de los años, a través de en nuestro territorio, Ecuador? Es importante ver cómo en la época precolombina los pueblos indígenas de Ecuador ya practicaban la minería, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos obtenían oro, cobre, otros metales, y esta extracción de oro, por ejemplo, fue muy importante para la elaboración de ornamentos y objetos religiosos. Luego vemos que en la época de la conquista española, los españoles intensificaron la extracción de oro utilizando mano de obra indígena y algunas técnicas más avanzadas, ¿sí? La minería se convirtió en una actividad económica clave para la corona española. Luego vemos cómo ya en la independencia del siglo XIX, tras la independencia, la minería continuó siendo importante, pero con un enfoque en la extracción de cobre y plata, y se fueron estableciendo nuevas leyes y regulaciones para la industria minera. Y ya en el siglo XX vemos cómo la minería ha experimentado un crecimiento significativo con la explotación de nuevos minerales y la introducción de tecnologías modernas. Por ejemplo, se han ido firmando contratos con empresas extranjeras y se nacionalizó la industria. Hablar de la minería en el siglo XX es ver cómo ha ido evolucionando principios, mitad y finales. Por ejemplo, a principios del siglo XX se firmaron algunos contratos con empresas extranjeras para la explotación de minerales. La industria minera experimentó un crecimiento significativo. Luego vemos que a mitad de este siglo, el auge de la industria bananera tuvo un impacto en la minería. ¿Por qué? Porque se fue produciendo un cambio hacia la minería informal. Y luego vemos como a finales del siglo XX se van implementando ya algunas regulaciones ambientales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se va enfocando en tratar de hacer una minería sostenible, es decir, tratar de ir protegiendo al medio ambiente y así se van adaptando a nuevas exigencias. Luego vemos cómo aquí se van dando nuevos cambios, ¿sí? Por ejemplo, en la década de 1970, la nacionalización de la industria petrolera, la adhesión a la OPEP, ¿sí? A la Organización de Petroleras y control estatal. Luego vemos cómo en la década de los 80 se va dando la formación de Petroecuador, al menos en nuestro país, ¿sí? Se va dando la globalización y aumento de la producción de petróleo. Y la década del 2000 se van dando la construcción de oleoductos de preocupaciones ambientales y asociaciones internacionales. Ahora, la industria petrolera va teniendo un tipo de exploración y desarrollo. Se da una exploración temprana cuando el primer pozo de petróleo en Ecuador se descubrió en 1920. Existieron algunas empresas británicas y estadounidenses que fueron participando en la exploración y desarrollo inicial. Luego vemos cómo en 1972 Ecuador nacionalizó su industria petrolera con la creación de CEPE, que es la Corporación Estatal de Petrolera del Ecuador, que marcó un cambio hacia el control estatal. Vemos también que aparece el proceso de la manufactura, como les decía, aquí vamos a hablar del proceso de la minería, el petróleo y la manufactura, que es la adquisición de materias primas, es el proceso en donde comienza la obtención de materias primas necesarias para la producción. ¿Sí? Se va dando un procesamiento, por supuesto, porque son las materias primas que se transforman en productos intermedios o finales mediante diferentes técnicas. Vemos también la entrega del producto, por ejemplo, el producto final se entrega al cliente o al mercado completando el ciclo de producción. Ahora, esta manufactura, ¿cómo se va dando?
Ecuador produce una variedad de productos, incluyendo alimentos, incluyendo bebidas, textiles, productos de madera y minerales, lo cual lleva a tener un crecimiento económico porque la manufactura juega un papel importante en el crecimiento económico del Ecuador, creando empleos e impulsando el comercio. Sí, también tenemos algunas consideraciones que es la sostenibilidad, la tecnología, la competitividad, que hay que tomar en cuenta estos factores que son cruciales para que se mantenga el éxito de la manufactura en Ecuador. Espero, jóvenes, les haya agradado y haya aportado muchísimo estos temas de estudios. Lindo día.